Bendiciones para todos. Vamos a continuar con la presentación de nuestra exégesis de Judas. Hoy vamos a continuar con el episodio número 4, el video número 4, y vamos a iniciar con el versículo 17. Versículo 17, la lectura dice así, de esta manera, dice: Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Me concentro en el verso 17. En el verso 17 nuevamente aparece esta palabra, amados. En exégesis, en hermenéutica, la repetición constante de una frase, de una idea, de una palabra, indica ciertísimamente cierto, indica que lo que se está diciendo es real, es correcto, es necesario. Entonces, si se repite amados, nos reafirma la unión que existe, la relación que existe con Judas. Una relación muy cercana de la congregación o del grupo que recibe la carta para con Judas. ¿Y cómo se establece una relación muy cercana con una congregación, en el caso de Judas? En el principio de la carta, Judas, cuando se presenta, él no dice apóstol de Jesucristo, él menciona otras palabras. Déjeme buscárselas aquí, leérselas rápidamente en la Biblia. Dice, las palabras que dice él son: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Judas no se autollama a sí mismo apóstol, sino que él se autollama siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Entonces, de más adelante vamos a buscar, les voy a explicar acerca de los tres Judas que aparecen en esta sección del Nuevo Testamento, para poder distinguir cuál de los tres Judas, o cuál de los Judas que aparecen es este Judas que está escribiendo la carta. Pero aquí la frase, vosotros amados. Entonces, como estamos buscando palabras que nos den datos sobre los receptores, entonces, amados, otra vez nos indica que se despertó esa relación muy especial entre Judas, el autor, para con los receptores de la carta. Y eso solamente sucede cuando una persona convive mucho tiempo, hay mucho trato con un grupo de personas. Entonces, la carta me está diciendo que esa relación cercana debió haber surgido porque Judas fue vamos a decir, su guía principal, su líder principal. Y entonces se reafirma la idea de aquel mandamiento, o se reafirma lo siguiente: cuando Jesús dio el mandamiento a los apóstoles de que fueran por todo el mundo y que predicaran el evangelio a toda criatura, en Marcos 16 y en Mateo 28, cuando les da esa instrucción, la gran comisión, notamos que no nada más los apóstoles fueron por todo el mundo, sino que los miembros de la congregación, los miembros, gente sencilla, gente común, también iban por todos lados y también estaban cumpliendo el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, de ir por todos lados y predicar el evangelio. Esto es importante porque si Judas no es un apóstol de los nombrados por nuestro Señor Jesucristo, entonces es otro enviado. Y entonces vamos a encontrar una distinción o dos clases de enviados o de apóstoles. Hay apóstoles que son enviados por Jesucristo y hay apóstoles que son enviados por la iglesia. Entonces, como Judas en este caso debió haber sido enviado por quizá la congregación donde él se formó. Recuerden que Judas, el hermano de Jesucristo, en un principio no creía tampoco en nuestro Señor Jesucristo, pero después de su ascensión, después de todo lo que sucedió después de su crucifixión, debió de haber cambiado la opinión de Judas y de Jacobo, y entonces se convirtieron en fieles promotores del cristianismo.
Así que la dejo de esa manera para que veamos que Judas, sin ser apóstol, era un miembro de alguna congregación de las recién formadas en Jerusalén, Palestina, y se va y forma otra congregación. Y se establece esa relación especial entre aquel Judas, este Judas, con la congregación. Esto es importante porque usted, si es cristiano nuevo, recién convertido, no piense que el que tiene la obligación o el que tiene el deber de desparramar el evangelio es únicamente el predicador, el ministro, el anciano o los diáconos. No, usted también, una persona como miembro, y si tiene el don de la enseñanza, tiene la capacidad de transmitir conocimiento, también tiene la obligación moral delante de Dios de continuar enseñando, de enseñar a otras personas que no saben. Judas puede ser un ejemplo o es un ejemplo para nosotros. Así que encontramos esta situación, esa palabra repetida nos indica una relación cercana con Judas. Vamos a continuar leyendo el verso 18, vamos a ver, dice, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Esta frase, que se lo menciona en el verso 18, déjeme escribir aquí, verso 18, y luego la frase, los que os decían. Esta frase también nos va a dar una luz acerca de la interpretación de este texto. ¿Quiénes son los que os decían? ¿A qué se está refiriendo Judas cuando habla acerca de los que os decían? La interpretación más lógica es que los que os decían debe referirse a los apóstoles. Entonces, la congregación debió de haber recibido la visita de los apóstoles, lo cual sitúa como algo lógico a la congregación cercana al área donde los apóstoles se movían, o sea, cercana al área de Jerusalén. Con esto no estoy diciendo que precisamente la congregación que recibió la carta esté ubicada en Palestina o esté ubicada en Europa, esté ubicada en África o en Asia. Como no se nos muestra en la carta la ubicación geográfica, entonces podemos deducir con esta frase de que los que os decían debe de haber sido los apóstoles que tenían una distancia corta, para ellos era una distancia corta hacia el lugar donde estaba esta congregación. Lo que os decían los apóstoles, entonces esto nos indica que eran los apóstoles y nos indica entonces que la congregación recibió instrucción. Fíjense bien, esto es bien importante porque vamos a llegar a otra conclusión. Recibió instrucción directa de los apóstoles. Y si ellos recibieron instrucción directa de los apóstoles, entonces nos va a llevar a otra conclusión que es importante en nuestro análisis, en nuestra exégesis. ¿Qué cosa indica esto? Indica que fueron visitados, que recibieron la instrucción. La instrucción se recibía de dos maneras. Podía ser instrucción oral, quiere decir que ellos estaban presentes para poder explicarles a ellos acerca del cristianismo, o también pudo haber sido una instrucción escrita, lo que nos indica que recibieron copias de las cartas que escribían los apóstoles o sus amanuenses. Pero lo más importante nos indica algo más. Una congregación que recibe la instrucción de su líder, de su guía, Judas, como lo estamos deduciendo, que recibe la visita de los apóstoles, y por supuesto los apóstoles no iban a tomar café con ellos nada más. Los apóstoles iban para darles instrucción directa, si acaso iban en persona, entonces les daban instrucción oral. O si les enviaban la carta, entonces extraemos la siguiente conclusión. La congregación es una congregación que tiene amplio conocimiento, que ha recibido suficiente información del cristianismo. Y si ha recibido suficiente información del cristianismo, entonces es una congregación que tiene, vamos a decir, tiene suficiente madurez
para poder recibir esa carta y tomar las decisiones que Judas les está enviando que deben de tomar debido a la circunstancia de lo que sucedió en el versículo 3 de las personas que ingresaron a esa congregación con malas intenciones. Y poco a poco usted y yo vamos viendo un panorama distinto, más amplio de esta congregación. No son neófitos, son personas que ya han recibido suficiente información. Vamos a ver un versículo más. El versículo 19 dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Ese versículo 19 nos dice nada más una frase. Déjeme borrar, se me acabó el espacio, pero déjeme borrar esto para que tengamos más espacio para escribir y analizamos el verso 19, porque aparece una palabra que es interesante y que le va a dar a usted luz también para que usted pueda analizar el lugar donde usted se encuentra, la situación particular donde usted se encuentra. ¿Notó usted lo que aparece en el verso 19? En el verso 19, el pronombre estos son los que producen divisiones. Por supuesto, este pronombre no se está refiriendo a los apóstoles mencionados en el versículo 18, sino que se está refiriendo a las personas que en el versículo 13 nos menciona que ingresaron. Entonces, cuando aparece la palabra divisiones, ¿qué idea le da a usted acerca de lo que está pasando en la congregación? Si dice que esos que llegaron son los que producen divisiones, entonces fíjese bien cuál es la idea que afecta a los receptores. Los receptores están siendo polarizados. ¿Qué significa están siendo polarizados? Bueno, simplemente voy a usar un término sencillo, están jalando miembros para su grupo. Están siendo polarizados significa están cumpliendo con una función, esos que llegaron, una función que posiblemente encierra el propósito por el cual llegaron a la congregación. ¿Cuál función? Posiblemente sea la función de dividir. Y esto es bien importante porque quizá algunos de ustedes podemos decir, bueno, pues habrá personas que llegan a congregaciones con el único objetivo de dividir la congregación. Déjeme decirle que sí hay. Sí hay personas que llegan a una congregación ya establecida, la observan, la miran y no llevan buenas intenciones en su corazón. Después de que la observan, miran la congregación, ven cómo el liderazgo presente está guiando, comienzan a notar, a mirar algo que a ellos no les gusta o algo que es para sí mismos importante y dicen, creo que yo puedo sacar harina de este costal. ¿Cómo sacar harina de este costal? Oh sí, yo conozco la Biblia, yo conozco de instrucciones, por lo tanto, está esta congregación que tiene, vamos a decir, 50 miembros. Pero los hermanos líderes de la congregación no se dan abasto para atender la congregación y yo soy persona que conozco. Así que entonces voy a comenzar a buscar a los más débiles, voy a comenzar a buscar a otras personas, me hago amigo de ellos y poco a poco voy formando un grupo aparte y les comienzo a decir cosas negativas del liderazgo presente y por lo tanto entonces comienzo a formar un grupo y cuando llegue el momento adecuado, simplemente junto con ese grupo yo los lidereo, me paro enfrente y les digo, señores, nosotros que somos 15 o 20 no estamos de acuerdo con lo que ustedes están diciendo, por lo tanto nosotros vamos a formar otra congregación. Y se van enojados y se van peleados porque han decidido formar otra congregación. Eso es lo que significa divisiones, polarización. Entonces, ¿existe la polarización y existen las divisiones en congregaciones ya establecidas? Por supuesto que sí. No es un fenómeno nuevo, no es que ha sucedido antes y que ahorita no está sucediendo, o que únicamente está sucediendo ahorita y que nunca había sucedido, o que va a suceder en el futuro. Las divisiones en las congregaciones es un fenómeno que se ha observado a lo largo y ancho del mundo y a través de la historia y en todas partes del mundo. Personas que llegan con información, vamos a decir, que consideran más importante y que observan una congregación y entonces provocan esto.
Divisiones. ¿Son buenas las divisiones o son malas las divisiones? Depende del punto de vista. Si una división se realiza porque la congregación ya creció demasiado, no caben en ese lugar y en amor cristiano deciden realizar una separación amorosa, ayudándose la otra congregación que se separó, ayudándose mutuamente con la que se quedó, entonces es una división adecuada por cuestión de espacio, cuestión de conveniencia. Pero cuando los que se van se quedan enojados con los que se quedan, o los que se quedan están enojados contra los que se van y se van diciéndose palabras unos con otros, se ha roto entonces la estructura del amor congregacional. Entonces, en estos momentos, si ustedes al punto de la explicación, al punto de este video, usted ya está notando que las personas que se notó en el versículo 3 son personas que están llegando, pero están llegando para provocar divisiones, según se menciona en el versículo 19. Vuelvo a leer el verso 19, dice: estos son los que causan divisiones. Y noten las características que dice el verso 19. Los sensuales que no tienen al Espíritu. Entonces cuidado. Tenemos que entender que esta congregación no es los que llegaron no son personas que tengan buenas intenciones. Si el texto que 19 nos está diciendo que son los sensuales, que son los que no tienen al Espíritu, entonces es una clase de división que no es correcta. Una clase de división, bueno, ninguna división es correcta cuando se hace con malas intenciones, pero que estas personas llevan intenciones negativas, están provocando algo que no es, que Judas está poniendo atención en lo que está sucediendo con estas divisiones. Déjenme pasarme otra vez ahora al versículo 20. En el versículo 20 aparece otra palabra importante. ¿Qué palabra aparece en el verso 20? Déjenme leerlo. Dice: pero vosotros, amados, edificándose, el texto dice edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Ese verso 20 nos indica lo siguiente otra vez. Verso 20, vuelve a aparecer la palabra amados. Esa frase entonces aparecida por tercera vez en el párrafo, en el libro de Judas, en el único capítulo de Judas, nos vuelve a reafirmar por tercera vez, nos vuelve a reafirmar o a enfatizar esa relación especial con el autor. Porque no cualquiera le va a decir a otras personas: ustedes son mis amados, son mis queridos, son mis estimados, son las personas que yo más amo y me duele lo que está pasando con ustedes. Miren, una persona que visita una congregación, porque visita nada más temporalmente una o dos veces, por supuesto que encontramos la congregación, la saludamos, convivimos porque somos hermanos. No importa el lugar donde nos encontremos. Nos vamos de aquí al sur de México, o nos vamos al norte de México, o nos vamos al centro de México, encontramos congregaciones de la Iglesia de Cristo, nos identificamos unos a los otros, resulta que tenemos conocidos en todo el país que nos conocemos con otras personas y decimos sí, somos hermanos, porque hay suficiente información de que somos miembros del mismo cuerpo. Pero ¿tenemos una relación muy cercana? No. Somos hermanos, estamos hermanados porque todos obedecimos el Evangelio, pero ellos se encuentran en su lugar, allá son independientes, otros se encuentran en otro lugar, son independientes, otros se encuentran en otro lugar, son independientes, pero al mismo tiempo que somos independientes, todos pertenecemos al mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Quizá usted no entienda esto, ha recibido demasiada información negativa acerca de pertenecer a un cuerpo y que tiene usted que ser exclusivamente de ese cuerpo y que no tiene que relacionarse con ningún otro cuerpo. Pero la Iglesia de Cristo, todas las congregaciones donde quiera que se encuentren, estamos hermanados unos con otros. Pero la relación para usar la palabra amados, con una congregación, por ejemplo, que esté en Chiapas, o una congregación que esté en California, en México, simplemente nos encontramos, nos saludamos: oh, ¿cómo está, hermano, hermana? Bienvenido. Después de identificarnos, nos decimos bienvenidos y convivimos con ellos como si estuviéramos en casa. ¿Por qué convivimos con ellos? Porque todos conocemos el mismo evangelio.
Por supuesto que ya son unos instructores en Chiapas, en California otros instructores, pero todos hemos obedecido el mismo evangelio y estamos utilizando la Biblia, el Nuevo Testamento sobre todo, como nuestra constitución, donde se encuentran las normas que tenemos que obedecer y todos las reconocemos, todos las identificamos. No tenemos nombres diferentes. Iglesia de Cristo de California, Iglesia de Cristo en Chiapas, Iglesia de Cristo en Yucatán, Iglesia de Cristo en Veracruz. Pero cuando ya se usa una frase como Judas la está usando, esto indica entonces, nos concentra a un punto. Definitivamente Judas debió de haber sido el iniciador, y si no el iniciador, debió haber sido el que se quedó mucho tiempo con esa congregación, y cuando digo mucho tiempo, vamos a decir 1, 2, 5, 10 años, no sabemos, suficientes para que se establezca una relación muy profunda. Posiblemente, incluso Judas debió haber sido su maestro, que debió de haberlos hasta bautizado, les enseñó el evangelio y los bautizó. No nos lo dice el texto, sino que las palabras repetidas como amados nos dan esa información. Deducimos. Pero recuerden, esta lectura primera es para conocer datos sobre los receptores. Y este dato es bien importante. Son ya no es que sean nada más amados por Judas, son muy amados, muy estimados. Recuerden que cuando le añadimos la palabra muy, aumentamos el valor del adjetivo, el valor de la calificación. Son amados, pero ahora son muy amados, extremadamente amados. Cuando una persona ama extremadamente a otras personas, le duele en el corazón lo que a esas personas le está sucediendo. Entonces Judas recibe la información de la entrada de esas personas, entonces le duele lo que está sucediendo y por eso va a dar su instrucción. Recuerden, la repetición de amados, otra vez, enfatiza, ahora voy a poner la palabra aquí, fuertemente, la amistad, la unión, enfatiza fuertemente la relación que existe entre el grupo y el autor de la epístola. Enfatiza fuertemente la relación existente entre ambos, el grupo y el autor. Existente, autor, voy a poner aquí la palabra, autor para con receptores. Y cuando hay esta situación, entonces el panorama se vuelve más amplio, tomamos mayor entendimiento acerca de la carta. Esto está en el verso 20. Ya cuando aquí aparece en el verso 21, dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Bueno, déjeme decirle que todos estos versículos nos llevan a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión o cuál es la síntesis de lo que estamos analizando? Bueno, déjeme borrar aquí para poder escribir una especie de síntesis de todo lo que estamos leyendo. Las instrucciones recibidas en los versículos desde el 21 hasta el 24, cuando dice, conservaos en el amor de Dios, esa es una recomendación del autor. Entonces, no es que, por supuesto que esto nos indica que si están divididos, Judas les dice, consérvense, manténganse, esperen la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Les dice que hay que mantener una actitud. ¿Cuál actitud tienen que mantener? Una actitud de respeto, de cariño y de tratar de recuperar a los que se están yendo con los perdidos, porque dice aquí el verso 22, a algunos que dudan convencerlos. Les está diciendo prácticamente que la congregación debe trabajar, pero esto ya es una situación del autor, no de los receptores. Receptores tienen que trabajar, ¿cómo? Convenciendo a los que dudan, ¿y qué más? Dice el verso 23, salvando, arrebatándolos del fuego a los que dudan, y tener misericordia con temor de las personas que definitivamente decidieron ya contaminarse con las personas que vinieron. O sea, la congregación tiene un trabajo que realizar.
Y cuando dice el verso 24, a aquel que es poderoso para guardarlo sin caída, es una recomendación nada más que da el autor. Entonces no tenemos mucho que ver aquí acerca de la congregación. Y el 25, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Bueno, ya esas frases nos indican que la recomendación, las frases que el autor está diciendo, que es motivo de estudio para un siguiente video. Por lo pronto encontramos esto y vamos a hacer una especie de síntesis. ¿Cuál es la síntesis que encontramos en estos versículos, todo el capítulo y las cosas que hemos obtenido aquí? Bueno, vamos a encontrar, voy a poner aquí la palabra resultado o la palabra síntesis o la palabra que usted guste, la conclusión. Resultado, síntesis, conclusión, son palabras que son sinónimos. Entonces vamos a poner aquí una síntesis, una conclusión, ok, un resultado de nuestra primera lectura. Conclusión, resultado. ¿Qué cosa obtuvimos como información importante de de este ejercicio que hemos realizado? Bueno, encontramos que, número uno, esta iglesia tiene importancia personal para Judas. Voy a dejar poner aquí esta iglesia o congregación, esta iglesia es de importancia personal para Judas. Ya encontramos eso por las palabras amados, de importancia personal para Judas. ¿Qué más encontramos en esta primera lectura? Bueno, encontramos lo siguiente también, que la fe de la congregación está en peligro inmediato. La fe está en peligro. ¿Por qué está en peligro? Por lo que miramos acerca de los que ingresaron. Si los que ingresaron están poniendo en peligro la fe de la congregación. ¿Qué más encontramos? Bueno, el peligro es inmediato, el peligro es considerable. Ese peligro es inmediato, es considerable, no se tiene que cerrar la guardia, inmediato, es considerable, o sea, es importante. Los hermanos tienen que tomar, ya no me alcanzó aquí, ok, tienen que tomar decisiones importantes. Vamos a tomar aquí otro punto. La congregación deben de tomar decisiones importantes. Es algo también que estamos mirando aquí, es una síntesis, deben tomar decisiones importantes. Y esto es una síntesis. Mi recomendación es que usted escriba, después de hacer el análisis del texto, usted tiene que escribir lo que ha descubierto en el texto que está analizado. Recordemos que recibió una instrucción de Judas, recibió una instrucción de los apóstoles, entonces llegamos a una conclusión, ¿cuál? Que la congregación ya sabe mucho, o sea, sí tiene conocimiento. Como ya tiene conocimiento, entonces es mucho más fácil instruir a personas que ya tienen conocimientos, han recibido suficiente conocimiento, han sido instruidos. Y esta es la diferencia entre una congregación que no recibe instrucción y una congregación que sí recibe instrucción. Han sido instruidos. ¿Cuál es la diferencia? Una congregación que no ha sido instruida es una congregación que solamente es mantenida con información superficial, con predicaciones que los emocionan, pero conocimiento real de la Biblia no la han recibido. Por eso hay tantas congregaciones, tantas personas que tienen muchos años de cristianos, pero conocimiento real no lo tienen. No conocen historia, no conocen geografía, no conocen cómo interpretar. Usted prepárese, póngase listo. Le doy las gracias por estar viendo mi video y nos miraremos en el video número 5, para continuar analizando esta carta que resulta que está bastante emocionante. Bendiciones para usted.